Gracias. Eh, bueno, digamos ahí. Ley de Ohm aquí, en el resistor es R por I, que es el voltaje. El voltaje en la bobina es L de I de T. Y el voltaje en el condensador es el mismo V0, el voltaje de salida. ¿Sí? Y eso es igual a VI. Sabemos que I es de T. ¿Sí? Sabemos también que V0 Es igual a Q sobre C. es igual a Q sobre C. Exacto. Gracias, amor mío, O gracias, mi sea que princesa. Q igual Hoy sí, a ya se C. volvió a conectar la clase, pues, porque como es en Zoom, y está cada 30 minutos es gratuita, entonces. Muchachos, bueno, Q es C por B0. ¿Está claro ahí? Sí, ¿Está claro? señor. Bueno, Sí. ok. Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Sí? R por I, pero I lo vamos a reemplazar por dQ de T. Listo, entonces R dQ de T. ¿Cierto? Porque I es dQ de T. ¿De acuerdo? Sigamos con el otro término. Más L, pero dice que es de I de T. ¿Sí? Y yo tengo que I es de Q de T. Entonces, miren, muchachos, Marica, casi se me mete la policía acá. como yo tengo que I es, vamos a llamarlo así, de Q de T es lo mismo que poner Q punto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, como yo necesito de I de T, que es I punto, entonces hay algo, o sea, hay algo matemático que me dice que en una ecuación, todo lo que yo haga al otro lado al igual, lo debo replicar al otro lado al igual. Si yo multiplico por 2i, entonces acá también multiplico por 2. ¿Para qué? Para no alterar la ecuación. Entonces, como yo necesito la derivada de la corriente, entonces si yo derivo la corriente, acá también derivo otra vez, pero como Q punto ya existe, o sea, aquí Q ya tenía una derivada, entonces esta me queda Q2 puntos, ¿sí? Entonces, la derivada de I de T es en últimas la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, ¿sí? Y continuamos aquí, más B0 igual a BI. Pero bueno, lo que hicimos aquí fue pasar de esta, o sea, lo que hicimos fue eliminar la variable corriente por la carga ahora, ¿sí? Igual, Sí, señor. todavía no llego a B0, o sea, necesito que aquí este Q se transforme en B0 y esta otra Q también en B0, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación me relaciona eso? Esta que está aquí, que me dice que Q es igual a C por B0, ¿sí? Entonces, mira, vámonos para acá. Vuelve y juega. En este primer término necesitamos de Q de T, pero aquí tengo Q igual a C por B0. Entonces, si yo derivo Q punto, eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a qué? A C por la derivada de B0. Entonces, por la derivada de B0. ¿Por qué es eso? Porque parto de aquí. Q es igual a C por B0. Entonces, repito, si yo multiplico por 2 esta Q, al otro lado al igual también debe hacer lo mismo. ¿Yo qué estoy Sí, haciendo señor. aquí? Derivando Q, y al hacer eso, ¿sí? Entonces debo derivar la variable, el voltaje de salida, ¿sí? Sí, Entonces, señor. Q es esto, ¿sí? Entonces reemplazo. Esto ahora me va a quedar R, pero de Q de T es C por dB0 de T. Entonces aquí aparece también el término C, ¿sí? RC, voltaje, derivada del voltaje respecto al tiempo. Ahora, más, dice ahora, segunda derivada de la carga, vuelve y juega. Si yo derivo dos veces la carga, entonces eso va a ser igual a C por la segunda derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, este término Q2 puntos va a ser igual acá a L por C, ¿sí? Segunda derivada del voltaje de salida
respecto al tiempo, ¿sí? Más B0, y eso va a ser igual a el voltaje de entrada. No sé si con eso ya queda claro, Samir. Profe, Sí, sí, eh, profe, listo, entonces entendí, bueno, ya sé de cuál es dq sobre dt, entonces porque eso es r por, o sea, es por tener igual r por i, sino que i es igual a la derivada de q sobre d de tiempo. sí. Entonces, y el punto de acá que dice que derivada, o sea, la inductancia. Entonces Sí. dice L es igual a derivada de 2 por carga, ¿no? Por Q sobre Segunda de derivada de T. la carga. Segunda derivada de la carga. Entonces, ¿por qué usted deriva, digamos, allí la I? O sea, ¿por qué deriva? ¿Por qué derivo quién? La corriente. Por Estoy en el punto de la inductancia. aquí. Sí, señor. L de I de T. Sí, señor. Bueno, mira, aquí me dice que L de I de T. Mira, si I es de Q de T solamente, ¿sí? Y yo Sí, necesito señor. es de I de T. Mira, si yo tengo que I es igual a de Q de T, y yo quiero es de I de T, pues mira, el hecho de hacer esto me implica que yo tengo que entonces derivar esta otra, ¿sí? Por eso, de I de T es segunda derivada de la carga, ¿sí? Entonces, cuando este término, ¿sí? Sí, Lo señor. reemplazo acá, se transforma en este, ¿sí? En la segunda derivada de la carga, ¿ya? Sí, señor. Porque es Profe, o sea, ¿con qué objetivo uno la deriva dos veces? porque la fórmula, la suma algebraica de Kirchhoff aquí, ¿sí? Me Sí, señor. plantea esto, ¿cierto? R por I, que es ley de Ohm, el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Sí, señor. Pero el voltaje en la bobina BL, ¿sí? El voltaje en la bobina BL es L de I de T, o sea, eso es así, Sí, ¿sí? señor. Entonces, como es L de I de T, pero yo la quiero expresar en términos de la carga, ¿sí? Y la carga es, primera derivada de la carga es corriente, pero aquí tengo que es de I de T, entonces por eso esta, ¿sí? Si yo derivo aquí, esto se convierte en una segunda derivada, ¿sí? Ok. Es por eso, ¿vale? Sí, Entonces, señor. cuando yo paso de esta primera ecuación planteada a esta, ¿aquí qué tengo? Tengo la ecuación planteada en términos de la carga y solamente una en términos del voltaje de salida. Entonces, para transformar estas Q, voltaje de salida, recurrí a esta otra expresión, ¿sí? Sí, Que C señor. es igual a C por B0, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿qué sucede? Yo aquí necesito la primera derivada de la carga, pero aquí tengo la carga sin derivar, ¿sí? Sí, Entonces, señor. cuando la derivo una vez, Q punto es igual a C por la primera derivada del voltaje. Muchachos, que silencien los micrófonos, por favor, ¿sí? Porfa, porque, pues, de pronto, a ver, miro un ratico los chats. Eso le faltó leer, listo, Asprilla ya me corrigió, ajá, aún no llega a ese punto, bueno. Eh, entonces, entonces, yo aquí tengo que Q sin derivar es simplemente C por el voltaje de salida. Ahora, si yo derivo de este lado Q, como lo estoy haciendo aquí, entonces al otro lado también debo derivar para que la igualdad se quede, no varíe. Entonces, si yo derivo la carga, necesariamente tengo que derivar al otro lado. Y al derivar al otro lado me queda derivada
primera del voltaje de salida respecto al tiempo, ¿sí? Y si agarro esta misma, ¿sí? Y la derivo nuevamente, entonces tengo que la segunda derivada de la carga es la capacitancia por la segunda derivada del voltaje de salida, ¿sí? Entonces, cuando yo reemplazo primera derivada de la carga y segunda derivada de la carga en esta ecuación de acá, obtengo esta otra, la final. ¿Sí? Obtengo esta. Y esa es la ecuación diferencial, ¿sí? Del circuito, porque aquí ya tenemos en términos de B0, B0, B0 y Bin, que es lo que necesitaba, ¿cierto? Ok. Profe, Sí, pero entonces aquí en RC deriva de ir 2, ¿no? En ¿cuál? R. Aquí, Allí. Sí. RC, ¿qué? ¿RC? RC deriva al cuadrado. No, 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 esta es primera derivada. La que es derivada al cuadrado es esta, la Ah, LC. ya, ya, ya. Esta es primera derivada y esta es segunda. ¿Sí? Entonces, Listo, profe. entonces bueno, cuando me queda esa expresión, ¿sí? RC, Sí, señor. primera derivada del voltaje, más LC, Profesor, escuchando interferencia en otro lado. segunda derivada con respecto al tiempo, más B0 igual a Bin. A ver, Si yo a eso le saco la Laplace, me queda RCS, B0 de S, más Más LC, LC S al cuadrado, cuadrado, B sub O, B0 de B0, S, S, más más B sub B0 S, de S igual a Bin de S, ¿cierto? todo eso, Si saco factor común de B0 de S, y es igual, íntegro, tengo, vamos en orden, LC, S cuadrado, más R por C, S, más 1. Y acá me queda a Bin ver. todo de S. eso sobre 1. Como la función de transferencia es salida sobre entrada y la salida es B0 sobre Bin, entonces tengo que la función de transferencia es 1 sobre LC S cuadrado más R por C S más 1. Y esta sería entonces la función de transferencia de ese circuito. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. La verdad No, con sí mucho me despejó gusto. las dudas. Bueno, esa sería entonces la función de transferencia del circuito. ¿De acuerdo? Vamos entonces, voy a revisar aquí el chat. No sé si alguien allá. No, no hay más. Ok. Dice que por nodos. Pues por nodos, digamos ahí en ese circuito que estaba planteado ahí, pues ¿cuántos nodos hay ahí? Realmente ahí no hay incluso nodos, ¿no? Porque el circuito es un circuito serie, ¿sí? Entonces, no aplica como la ley de corriente, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos entonces a dar paso al estudio resulta que ahorita acabamos de ver entonces sistemas eléctricos, ¿sí? Sí, señor. Y la clase pasada ¿vimos qué? Vimos los sistemas mecánicos. Entonces, vamos a analizar cómo se modelan matemáticamente los sistemas electromecánicos, ¿sí? Entonces, para ello voy a compartir la pantalla aquí y a mostrarles esta diapositiva donde modelamiento de sistemas electromecánicos, ¿sí? Entonces, si para profesor, una pregunta. sí,
Pero faltó la otra explicación del LSK, que se aplicaría el nodo, ¿cierto? Sí, pero digamos que LSK es, sí, ley de corrientes de Kirchhoff, solo que digamos que el ejercicio que se planteó pues, se podía resolver por la ley de LBK, LBK. ¿sí? Ajá, sí. Entonces, vamos a dejar ahí para que podamos estudiar el electromecánico, ¿sí? Listo, dale. Entonces, en el electromecánico, pues como son sistemas formados por parte eléctrica y parte mecánica, ¿sí? Entonces, las leyes físicas a emplear ahí, pues van a ser la combinación de ambas, ¿cierto? La primera ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, ¿sí? Que vimos hace 8 días, ¿cierto? Que las mencionábamos cuando analizamos el sistema masa, resorte, amortiguador y las de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas? Modelar el comportamiento dinámico que produce una señal eléctrica de entrada sobre una variable de movimiento del sistema mecánico. Entonces, para ir directamente al grano con un ejercicio, pues vamos a modelar... Profe, un momentico, ¿puede darle atrás a la otra diapositiva un momentico? A la primera. la primera, Sí, señor. la de sistemas eléctricos. Sí, ese, ¿cierto? Ah, sí, ya, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos de una vez a plantear un ejercicio, ¿sí? Vamos a un sistema electromecánico muy usual y que usamos mucho nosotros, ustedes, nosotros los ingenieros, todos, ¿sí? Pues es el motor, ¿sí? El motor es un sistema electromecánico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recibe una señal de entrada, que es un voltaje, ¿cierto? Y esa señal de entrada es eléctrica, ¿sí? Perdón. Y esa señal de entrada es eléctrica. ¿Y qué obtenemos a la salida en este eje? Obtenemos un giro, ¿cierto? Obtenemos posición, ¿cierto? Posición angular. Obtenemos velocidad angular. ¿Sí? Podemos obtener también aceleración angular. Y Y el también torque también, ¿no? torque, claro, torque. Entonces, todas estas de aquí son las variables de movimiento. ¿Sí? Y esta pues es la variable eléctrica. ¿Sí? Y este es el motor. ¿Sí? Entonces, partiendo y sabiendo que el motor es un sistema electromecánico, ¿cómo podríamos modelar, ¿sí? Y obtener la función de transferencia? Por ejemplo, teta de S, un ejemplo, teta de S, que es la salida, sobre el voltaje de entrada, ¿sí? O sea, puede ser un modelo, ¿sí? Otro modelo puede ser también velocidad sobre el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder llegar a cualquiera de estas funciones de transferencia, ¿sí? Y para el caso de ustedes como necesitan hacer un control de velocidad, la función de transferencia a encontrar debería ser la de velocidad, ¿sí? Si el proyecto fuera de hacer un control de posición angular, pues entonces la función de transferencia debería ser esta, ¿sí? Y así, dependiendo. Si es un control de torque. Entonces, ¿cómo entonces, usando las leyes de la mecánica y de los circuitos eléctricos, cómo modelar matemáticamente entonces un motor? ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? Bueno, vamos a borrar entonces esta pizarra. Y vamos a plantear entonces las ecuaciones. Un motor entonces se plantea de la siguiente manera. Un motor DC, ¿sí? Un motor DC
el esquema de un motor DC es este, ¿sí? Hay una resistencia, una bobina, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, ese es como el motorcito. Aquí tendríamos la parte mecánica, ¿sí? Una inercia. Y ahí. Entonces tenemos acá el voltaje de entrada, ¿sí? Aquí tenemos una resistencia, una bobina, y aquí tenemos lo que se llama el voltaje contra electromotriz. Aquí tenemos una inercia, ¿sí? Y aquí tenemos pues todas las variables de salida, ¿sí? Teta, omega, alfa, que es la aceleración, el torque, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el esquema de un motor DC. ¿Por qué una resistencia y una inductancia? Bueno, si usted destapa un motor DC, pues se va a encontrar con Una bobina. sí, una bobina, Con un tambor. pero esa bobina, si usted desenrollara toda esa bobina, la desenrollara, ¿sí? Le quedarían kilómetros de cable, ¿sí? O sea, un cable muy largo, ¿correcto? Y ese cable muy largo, aunque sea de cobre, genera una resistencia. O sea, porque recuerden que la resistencia, entre más largo sea el cable, pues la resistencia aumenta, ¿sí? Entonces, si yo desenrollara ese cable de esa bobina, pues obtengo un valor de resistencia que ya es apreciable. Entonces, se debe considerar en el circuito del motor que hay una resistencia, ¿de acuerdo? Y este voltaje de entrada no es más que el voltaje aplicado en el borne del motor, ¿cierto? Entonces tenemos un circuito electromecánico. ¿Cómo entonces empezamos a analizar esto? Pues por sistemas, ¿sí? Si yo analizo la parte mecánica, eléctrica, ¿sí? Entonces, miremos la parte eléctrica. Esto es una malla, entonces vuelve y juega ¿qué? Vuelve y juega que aplico ¿qué? Aplico LBK, ¿sí? Vamos a poner aquí más, menos, más, menos. Bueno, entonces, ¿qué tendría yo aquí? Que menos el voltaje de entrada, ¿cierto? Más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la bobina, más el voltaje contra electromotriz es igual a 0, ¿sí? Ahora entonces vamos a reemplazar. BR es por ley de Ohm y por R. El voltaje en la bobina. ¿Quién me recuerda qué es igual el voltaje en la bobina? A L. Es L por la derivada de la corriente sobre el tiempo. Exacto. L de I de T más, y nos queda este voltaje contra electromotriz. Pero entonces yo quiero que me pongan mucho cuidado. A ver, ¿qué pasa cuando usted toma un motor DC, ¿sí? Y le empieza a dar usted vueltas al eje? ¿Qué pasa en los terminales del motor? Genera un voltaje. Se genera un voltaje, ¿cierto? Entonces, este voltaje contra electromotriz es proporcional, ese es el símbolo de la proporcionalidad. ¿A quién? A la velocidad angular, ¿cierto? Pero para que esto se convierta en una igualdad, entonces decimos, el voltaje contra electromotriz es igual a una constante de proporcionalidad por la velocidad. Y esa constante de proporcionalidad K se llama K sub E, ¿sí? Y K sub E, ¿cómo? Es el voltaje contra electromotriz. Sí, este es el voltaje contra electromotriz, es igual a K sub E, que es la constante de velocidad, ¿sí? Esto se llama constante de velocidad multiplicado por la velocidad angular, ¿de acuerdo? Entonces, me traigo ese término acá.
KE por la velocidad angular y esto es igual a 0. Entonces, el análisis de la parte eléctrica me Profe, llevó... Sí. ahí sería igual a Bin. Ay, muchachos, sí, discúlpenme. A Bin, sí. Gracias. Entonces, esta ecuación la aportó el análisis del sistema eléctrico, ¿cierto? La parte eléctrica. ¿Sí? Entonces, tenemos que el voltaje de entrada es igual a I por R más L de I de T más la constante de velocidad multiplicada por la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? No, señor. No, señor. Bueno, ahora vamos con la parte mecánica. La parte mecánica tenemos simplemente un eje, o sea, porque cuando usted tiene el motor pues hay un eje que gira, ¿sí? Internamente ese eje está apoyado en unos rodamientos, ¿sí? Uno podría considerar que en ese sistema mecánico rotacional, porque esto es un sistema mecánico rotacional, podría considerar que hay fricción, pero realmente como está apoyado en rodamientos, los rodamientos prácticamente eliminan la fricción, o sea, el componente aquí de la parte mecánica, el componente B del coeficiente de fricción, pues digámoslo así que sería nulo, ¿sí? Entonces, de la parte mecánica podemos sacar la siguiente ecuación. Borremos aquí un momentico. Tenemos una inercia, ¿sí? Una inercia J, ¿sí? Que debe girar, ¿sí? O que se debe mover, se debe vencer esa inercia para que se produzca el giro. Entonces aquí podemos decir que el torque, ¿sí? A vencer es el torque de la inercia, ¿sí? Entonces, ese torque es igual al torque de la inercia, que era igual a ¿qué? Según la clase pasada, a J por ¿quién? ¿Quién recuerda de pronto? A J por la aceleración angular, ¿sí? Y si ustedes recuerdan la aceleración angular, pues recuerden que tenemos teta, ¿cierto? Que es posición. ¿Sí? Teta punto es ¿qué? Velocidad, ¿sí? O sea, omega, ¿sí? Y teta 2 puntos es ¿quién? Es omega punto o la aceleración, ¿sí? Entonces aquí tenemos que yo puedo expresar la aceleración como ¿quién? Como teta 2 puntos, ¿cierto? Entonces lo puedo expresar así, como J por teta 2 puntos, ¿sí? O lo puedo expresar como J por omega punto, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de estas ecuaciones es la que nos está aportando la parte mecánica. ¿Sí? O sea, el motor debe tener un torque suficiente para hacer girar ese eje, ¿sí? Esa inercia. Entonces, ese torque es igual a la inercia del eje, ¿sí? Multiplicado por teta 2 puntos, que es la aceleración, o la inercia multiplicado por la velocidad angular derivada una sola vez, ¿sí? ¿Hasta ahí me comprendieron esa parte? Sí, señor, la fórmula sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ahora vamos a unir bueno, va a ver el chat. Ah, bueno, sí, quedan 10 minutos, no importa, nos reconectamos. Lo importante es que dejemos modelado ese sistema, ¿sí? Bueno, entonces, volvamos, borremos aquí la pizarra, ¿sí? Y hagamos otra vez el dibujito
del motor. El profe, ¿Sí? ahí, pues ahí en la anterior no era teta J, su J era igual a J 2 puntos, porque es del torque de la inercia, ¿no? Sí. Yo tenía esto, ¿no? Torque igual a J teta 2 puntos, ¿sí? Que es la aceleración angular. O también Pero lo ahí no- tenía, sí, ahí no se debe acompañar, o sea, torque, aquí torque J igual a J 2 puntos, su J, algo así. bueno, está bien, el subíndice, listo. Sí, porque se estaba buscando un subtorque, porque igual el torque era igual a la suma de los dos, o sea, el torque general. Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, voy a hacer otra vez el paréntesis ahí. Recuerden que hace 8 días vimos un sistemas mecánicos rotacionales, ¿sí? Y básicamente en los sistemas mecánicos rotacionales hay 3 torques a vencer, ¿sí? ¿Cuáles? El torque de la inercia, TJ, el torque del resorte, T sub K, y el torque de la fricción, ¿sí? Decíamos que el torque de la inercia es J por la aceleración angular, que el torque, si hay un resorte de torsión, era igual a K, ¿por quién? Por teta, y que el torque del causado por la fricción era el coeficiente de fricción por teta punto o por omega, ¿sí? Para el caso del motor, solamente estamos considerando la inercia, nada más, ¿sí? Solo estamos considerando la inercia. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito un torque tal que, un torque T, solito, sin su índice, que me venza ¿a quién? Al torque que se opone T sub J, ¿sí? Entonces, al hacer sumatoria de torques, pues me queda que torque sin subíndice es igual o debe ser igual al torque de la inercia, ¿sí? Por eso es que torque solito sin subíndice es igual a J teta 2 puntos, ¿sí? O a J por omega puntos, ¿vale? Listo, listo, profe, gracias. Es por eso. Bueno, entonces, hagámonos así. Entonces tenemos la parte eléctrica. La parte eléctrica nos dio esta ecuación. Voltaje de entrada es igual a ¿qué? A RI, ¿cierto? Más L de I de T más KE. ¿KE por quién? ¿Quién me recuerda? Por W o por W, ¿no? Por W, ¿cierto? Velocidad angular. Velocidad angular. Ok, ¿y velocidad angular es esto mismo? Ustedes me dirán. ¿Velocidad angular es eso? ¿De teta de T? Sí, Ese la no, derivada de la posición. Exacto, sí. Velocidad es primera derivada de la posición. Entonces lo vamos a manejar así, ¿de acuerdo? Manejémoslo así, ¿listo? Y la parte mecánica, ¿qué nos ofreció? La parte mecánica simplemente nos ofreció que el torque es igual a J, ¿sí? Segunda derivada de la posición, o sea, que es velocidad angular. Pero entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que podamos unir parte eléctrica y parte mecánica, ¿sí? O sea, que aquí, en este término de la corriente, o sea, porque mire que acá tenemos voltaje de entrada y tenemos teta. El problema es que, ¿cómo hago para que la corriente se transforme en teta? ¿Sí? Entonces, resulta que la parte mecánica nos puede ofrecer otra ecuación más, y es la siguiente. Cuando tenemos un motor que está funcionando en condiciones a las cuales fue diseñado, pero por X o Y motivo le empezamos a agregar más carga mecánica, ¿sí? Y así, más carga mecánica, entonces el motor empieza a hacer como un esfuerzo, o sea, empieza
a elevar más su torque por responder a esa carga mecánica que se le está agregando. Pero él lo hace sacrificando algo, ¿sí? ¿Qué creen? O sea, cuando el torque se empieza a elevar, pasa algo eléctrico, ¿sí? Y es que La corriente incrementa. la corriente incrementa, buena respuesta. Entonces, a raíz de ese fenómeno, ¿sí? Se pudo determinar que el torque es proporcional a la corriente, ¿sí? O sea que el torque es igual a una constante de proporcionalidad que se llama KT, multiplicado por la corriente. Esta constante se llama constante de torque. ¿Sí? Entonces, si yo de aquí despejo la corriente, ¿sí? Pues obtengo, o más bien, miren lo siguiente, tengo dos ecuaciones de torque, ¿cierto? Tengo torque es igual a J, segunda derivada de la posición respecto al tiempo, y también tengo que es igual a KT por I. Si yo igualo estas dos, entonces, ¿qué tengo? Que KT por I es igual a J, segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y si yo de aquí despejo I, entonces, ¿qué obtengo? J, ¿cierto? ¿Qué obtengo? Entonces, obtengo J sobre KT multiplicado por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Aquí faltó un 2 también. Aquí también faltó un 2. ¿Listo? Acá también faltó un 2. ¿Sí? Entonces, miren lo que tengo. ¿Sí? Que la corriente es igual a esta expresión. A J, la inercia del eje, sobre KT, que es la constante de torque, por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y esta I es la que voy a reemplazar en esta de acá. ¿Vale? Hasta ahí, ¿hasta ahí hay alguna inquietud? ¿Muchachos? No, señor. Puede seguir, profe. Bueno, Y le están escribiendo al chat. profe, nos chance de copiar. Bueno, está bien, copien. Nos queda un minuto para que se corte esto otra vez. Pero, muchachos, yo estos videos los grabo y yo los mando por YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, pueden copiar. Igual esto ya se va a finalizar. Nos reconectamos de nuevo y ya vamos a la última fase del ejercicio, ¿vale? Profe, la constante de torque, ¿qué es? ¿Qué es la constante de torque? Es un parámetro del motor. Viene en las especificaciones del motor. Ah, vale. Es como la resistencia, es un valor, ¿sí? Bueno. Profe.